En medio del funeral de mi madre, mi esposo escandaliza, su casa es mía. ¿Quién le debía la vida? La multitud estaba ahí, con ojos llorosos y corazones pesados. La brisa fría traía consigo susurros y murmullos. En el centro de todo, el ataúd de mi madre, un objeto sagrado, rodeado de flores y risas nerviosas que apenas ahogaban el llanto. Y de repente, como un rayo en un día despejado, mi esposo, Javier, interrumpe con una voz que parecía desgarrar el aire: su casa es mía. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué? ¿Cómo podía hablar así en un momento tan sagrado? Los rostros de los presentes se tornaron confundidos, miradas de sorpresa genuina. Doña Rosa, la vecina de toda la vida, se llevó las manos a la boca, su expresión congelada en un horror sutil. La tristeza de la muerte se mezcló con el veneno de este nuevo escándalo. Javier miraba a todos con una seguridad inquietante, como si cada uno de ellos le debiera algo. Esa angustia en el aire era palpable, y se intensificaba con cada palabra que escapaba de sus labios. ¿Acaso no saben que siempre le di lo que necesitaba? Su vida estaba en mis manos. Las flores temblaron con el viento, los murmullos se convirtieron en gritos apagados. ¿Qué significa eso? Pregunté, luchando por mantener mi voz firme mientras el nudo en mi garganta crecía. Sus ojos, fríos y calculadores, se encontraron con los míos por un segundo que pareció eterno. Sentía como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. ¿Quién le debía la vida a mi madre? La sombra de una verdad aterradora se cernía sobre nosotros. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si llevara cadenas invisibles. La multitud comenzaba a reaccionar, algunos se alejaban, otros se acercaban, buscando respuestas en el caos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchas personas han reportado que YouTube les ha cancelado la suscripción sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de nada. Y mientras estás allí, dale clic a ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo cambia todo. Conectemos. Volviendo a la escena, el aire se volvió tenso. El llanto de mi madre se mezclaba con la incertidumbre de lo que mi esposo había soltado. Mis amigos, algunos de ellos de pie con terribles expresiones en sus rostros, murmuraban entre ellos. ¿Realmente lo diría en un momento así? Duda, confusión, y ese estupendo terror. Quería gritar, preguntar por qué y cómo era posible que esa sombra de traición se cerniera sobre el recuerdo de mi madre. La multitud empezaba a moverse, ahora en dirección a Javier, como pruebas en un juicio improvisado. Yo sentía un giro visceral en mi estómago. La incomprensión se mezclaba con el horror de lo inesperado. ¿Qué demonios quería decir con eso? ¿Qué había estado escondiendo? ¿Y yo? ¿Qué papel jugaba en esta trama que se había desenvuelto tan rápido, como una película de terror que no había pedido ver? Entonces, entre el ruido ensordecedor, una única pregunta atravesó mi mente: ¿quién realmente le debía la vida a mi madre? ¿Y por qué mi esposo estaba en el centro de todo este drama? La respuesta parecía estar más allá de la muerte misma, y yo debía encontrarla. El murmullo se convirtió en rugido. Las voces se superponían, sentimientos encontrados de incredulidad y rabia. Miradas de reprobación se dirigían hacia Javier, que seguía en el centro de la tormenta, despreocupado por la reacción del público. En su rostro había una mezcla de satisfacción y locura que me heló la sangre. Era como si el hombre que conocí se hubiera desvanecido y solo quedara un extraño, un hombre que llevaba el peso de secretos más oscuros que la misma tristeza que nos envolvía. Explícate, Javier. Grité, intentando superar el estruendo. El corazón me latía desbocado en el pecho. Había algo profundamente perturbador en sus palabras, como si estuvieran rasgando la tela misma de la realidad que creía conocer. Parece que no entienden, dijo, subiendo la voz, haciendo una pausa dramática que parecía eterna antes de continuar. No eran solo madre e hija, era una segunda oportunidad que ella nunca debió rechazar, y yo le di eso. Con cada palabra, su risa burlona resonaba. Miradas indeseadas se volvían más intensas, y la ira contenida comenzaba a brotar. Yo quería gritarle, pero las palabras se trababan en mi garganta, los murmullos crecían, algunos comenzaban a pegarse a mí como un vaho, incómodos y contagiosos.
¿Sería cierto lo que decía? ¿Acaso mi madre había hecho un pacto que nunca me había mencionado? Sentí una oleada de frío recorrerme de pies a cabeza, y por un instante, la conmoción de su revelación me dejó paralizada en el lugar. ¿Qué sabes tú de ella? Le espeté, mi voz temblando de rabia y miedo. Eres un extraño ahora, y no tienes derecho a hablar de mi madre de esa manera. La multitud avanzó con pasos inquietos, como si cada uno de ellos se sintiera parte del estrépito. Y fue entonces que vi a Samantha, una amiga de la infancia, empujándose entre la multitud. Sus ojos fueron de la conmoción a la determinación. «Deja de involucrarte en este espectáculo, Javier», gritó. Su confrontación me brindó un atisbo de esperanza. Quizá no estaba sola en esto. ¿Saben lo que ella hizo por vivir? Siguió. ¿O están demasiado consumidos por su propio dolor para entender que hay más en esta historia? La rabia en su voz enfatizaba el hecho de que todos estábamos sentados al borde de un precipicio que podía llevarnos a un abismo de revelaciones. ¿Crees que sabes toda la historia?, dijo Javier, encarando a Samantha con un odio visible en sus ojos. Ella eligió no contarles nada por miedo. Miedo. Así que no hablen de lo que no entienden. Una risa hueca resonó de su interior. Aquella risa era un golpe directo al corazón de luto, un insulto a la memoria de mi madre. Cada pieza de información se sentía como un puñetazo, y lo peor era que podía sentir que había más. Una pregunta quedó flotando en el aire, más pesada que el silencio que nos rodeaba, que otro secreto aterrador guardaba mi madre. La mirada de Javier se volvió inquietante, como si hubiera juegos siniestros detrás de su malicia. La multitud comenzó a moverse de nuevo, algunos se separaban, otros murmuraban entre sí, buscando la certeza en medio del caos. La atmósfera pesada se tornaba insostenible, y no sabía si el siguiente grito de Javier podría romper el frágil hilo de la cordura. Mientras la verdad se deslizaba entre las sombras y se acercaba peligrosamente, sentí que el tiempo se detenía. ¿Qué había sucedido realmente entre ellos, y qué oscuridad acechaba entre los recuerdos de mi madre? La sensación de que la solución era más aterradora de lo que había imaginado me paralizaba. En ese momento de tensión, la mirada de Samantha se posó en mí. Te ayudaré a descubrirlo, dijo, con esa chispa de confianza que parecía un faro en medio de la tormenta. Pero el eco de su propuesta estaba lejos de ser una promesa simple. En aquel escenario lleno de sombras, cada respuesta podía traer nuevos peligros. La multitud se aglutinó cerca, el aire estaba tenso. ¿Qué deseo iba a cumplir mi esposo? ¿Qué más había? Y lo más crucial, ¿estaba yo preparada para enfrentar la verdad que yacía oculta en el pasado de mi madre y en el alma oscura de Javier? Sin duda, el desafío apenas comenzaba. La tensión en el ambiente se palpaba como un acero al rojo vivo. El eco de las palabras de Javier retumbaba en mi mente, mientras la multitud se agolpaba a nuestro alrededor, casi como si fueran sombras esperando el desenlace de un oscuro relato. La mirada de Samantha era firme, su presencia era un ancla en medio de la tormenta, pero no podía escapar de la agonía que empezaba a desbordar. ¿Qué quieres decir con que mi madre te debía algo?, pregunté, la voz apenas un susurro que se convertía en un grito ahogado en el torrente de murmullos. Sus ojos, llenos de tanto ardor como de desprecio, se encontraron con los míos. Era una mirada que sabía que contenía una revelación oscura, una que podría desmoronarlo todo. Sin embargo, esta vez no sería el que dictara las reglas. Ella me encontró cuando todo estaba perdido, así que sí, me debía la vida, aunque nunca se lo haya reconocido. Y ahora, ustedes, todos ustedes, quieren arrojarme al fuego por eso, dijo, gesticulando con un movimiento teatral que me hizo querer apartar la vista. Las gotas de sudor comenzaban a caer por su frente, y en su voz se podía escuchar una mezcla de rencor y desesperación. Podía ver cómo en la mirada de los presentes habían destellos de confusión. No era solo mi batalla, sino un enfrentamiento entre Javier y el resto de nuestro mundo. Sentía que era el momento de desenmascarar la verdad, de sacar a la luz lo que mi madre había ocultado. Pero, ¿y si yo también era parte del secreto? La imagen de ella, tan llena de vida y amor, se entrelazaba con esta nueva identidad monstruosa que emergía de entre las sombras. ¿Y si ella también estaba dispuesta a jugar con fuego? Murmuré para mí misma, inventando un escenario que se sentía cada vez más plausible. Fue entonces que un impulso me llevó a acercarme a Javier. Al hacerlo, la mirada de Samantha se congeló, y ella dio un paso hacia adelante, como si quisiera detenerme. Pero ya no había vuelta atrás. Dime, Javier, ¿qué hiciste realmente?, exigí,
el peso de mis palabras resonando en la atmósfera espesa. ¿Es cierto que tenías algo que ver con su muerte? ¿Acaso estás buscando culpar a todos por tus propios errores? La multitud reaccionó moviéndose inquieta, como si las palabras hubieran encendido una chispa en cada uno. Sigue cavando, y podrías descubrir algo que ni tú ni nadie está preparado para enfrentar, contestó, su voz temblaba, pero había un arrobo extraño en ella, como si lo disfrutara. Ella tomó decisiones, y ahora deben aceptar las consecuencias de vivir en su sombra. Nunca quise ser el villano, pero aquí estoy, lidiando con la verdad que no quieren ver. El aire se tornó helado, y un silencio abrumador se posó sobre todos. Miradas cargadas de miedo y curiosidad se entrelazaban entre los asistentes. Javier era un juego de ajedrez, y cada uno de nosotros parecía estar en una posición vulnerable. De repente, un estruendo resonó entre los murmullos, como si el mismo universo pretendiera interrumpir nuestra batalla. Una figura emergió de entre la multitud, un hombre de rostro pálido y ojos ardientes que me era familiar. Lo que Javier no sabe es que hay más en este juego, dijo con voz sombría. Era el médico que había atendido a mi madre en sus últimos días. Él miente. Ella luchó por salir a la luz, y te dejaré saber hacia dónde te están llevando los oscuros secretos. La voz del médico, filtrada por un silencio aterrador, resonó enfáticamente, y sentí como el nudo en mi pecho se apretaba aún más. Un golpe de ansiedad me recorrió. ¿Qué podía revelar? Era un nuevo giro que amenazaba con profundizar más en el abismo, y la posibilidad de una verdad aún más devastadora crecía. La vida de mi madre, el legado de sus decisiones, ahora estaba a la vista de todos. Pero, estaba lista para lo que iba a salir a la luz. Mientras la multitud comenzaba a murmurar con inquietud, comprendí que el siguiente movimiento no solo definiría mi destino, sino el de todos los seres queridos a mi alrededor. La verdad estaba ahí, en el aire, esperando ser desenterrada. ¿Qué más se oculta en el laberinto de esta historia? ¿Y quién realmente pagará el precio final por ello? La figura del médico se destacaba en medio de la multitud, como un relámpago en una tormenta. Su mirada parecía atravesar el velo de confusión que envolvía el ambiente. Sentí que cada palabra que pronunciaba iba a ser una bomba de tiempo, y no estaba segura de cómo los demás reaccionarían a lo que estaba a punto de decir. Tu madre luchó más de lo que imaginas, continuó él, sus palabras danzando en el aire. Luchó con demonios que la mantenían prisionera, y no todos esos demonios eran externos. A veces, los mayores enemigos son aquellos que más amamos. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿Acaso se refería a Javier? ¿Era él parte de ese calvario que había llevado a mi madre a su final? ¿Qué demonios estás diciendo? Estalló Javier, dando un paso hacia el médico con la furia ardiendo en sus ojos. No tienes idea de lo que hablas. Ella me necesitaba. Yo salvé su vida más veces de las que puedes contar. Pero no la rescataste de sí misma, replicó el médico, la calma en su voz contrastando con la tempestad que comenzaba a desatarse. Ella vivía en una cárcel de miedo y mentiras. Y tú solo fuiste su carcelero. El murmullo de la multitud aumentó, enredándose en susurros ansiosos, mientras la atmósfera se llenaba de tensiones palpables. Sentí que me ahogaba en la confusión y el dolor, miradas de solidaridad y juicio se cruzaban a mi alrededor. ¿Qué más sabes? Pregunté con una rabia contenida, dirigiéndome nuevamente al médico. Quería que rompiera ese hechizo que mantenía a todos atrapados, necesitaba que los secretos escondidos salieran a la luz. ¿Qué más ha ocultado? Él tomó aire, y el silencio opresor parecía robarle el aliento. Hay algo que nunca te contaron, algo que él, Javier, no quiere que sepas. Un escalofrío erizó mi piel. ¿Qué tipo de secreto guarda? Los días antes de su muerte, tu madre me confió su mayor temor. A lo largo de los años, tomó decisiones que la llevaron a un camino oscuro. Pero lo fundamental es que había algo que no podía llevarse a la tumba, alguien que, en su agonía, la había traicionado, dijo, fijando sus ojos intensamente en mí. Traicionado, repetí, sin poder soportar la creciente inquietud que comenzaba a apoderarse de mí. La idea de un traidor en nuestra familia me desgarraba el alma. Sí, y ese traidor no estaba solo. Hay otros involucrados, y su vida era un juego para los más cercanos. Los murmullos se intensificaron, y la multitud comenzó a dispersarse lentamente, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Cada uno manifestaba su inquietud sobre lo que significaba aquello. Pero en medio de toda esa agitación, sentí un latido profundo en mi pecho, ese mismo que había sido incapaz de silenciar hasta ahora. No puedo permanecer en la oscuridad,
No después de lo que he oído, proclamé, levantando la mano para detener el murmullo. Si hay más personas involucradas, no solo Javier, quiero saber quiénes son. La determinación en mi voz resonó, y todos se quedaron en silencio, conscientes de que la revelación podía marcar un antes y un después. El médico asintió, la sombra de la revelación iluminando su rostro. Entonces prepárate, porque la verdad es más devastadora de lo que piensas. Justo en ese momento, una figura familiar emergió, con una expresión que mezclaba angustia y determinación. Samantha. No. No debes seguir. No estás lista para lo que estás a punto de descubrir. La advertencia en su voz me congeló en seco. La rabia y la curiosidad se entrelazaban en mi interior, y por un instante, me sentí atrapada entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que podría significar. Debo saberlo, le respondí, aunque mis palabras eran un eco de incertidumbre. La multitud contenía la respiración, el futuro colgaba en un hilo, y antes de que pudiera prepararme para lo que venía, el médico hizo un gesto con la mano, como si evocara un poder oculto. Entonces que la verdad te encuentre y desate los demonios que llevas dentro. El eco de esas palabras resonó en el aire, y en mi pecho. La agonía se convirtió en una tormenta imparable. ¿Qué secretos se desatarían, y a qué costo? ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que se me revelaría? Mis ojos se abrieron con incredulidad mientras el murmullo que rodeaba el momento crecía como una ola imparable. La tensión aumentaba, incluso el aire parecía cargado de electricidad. Las palabras del médico reverberaban en mi mente, tu madre me confió su mayor temor. Mi corazón latía con fuerza, estaba al borde del abismo y cada segundo contaba. Samantha estaba paralizada, sus ojos suplicantes buscaban los míos, como si quisiera advertirme de lo que estaba a punto de desatarse. No podía permitir que la duda o el miedo me arrebataran esa oportunidad. Podía sentir la mirada crítica de Javier clavada en mí, una mirada que decía más que 1000 palabras. La rabia borboteaba en sus venas. «Espera», exclamé. «Si hay algo que debo saber, debo escucharlo ahora. No dejaré que más secretos me roben el dolor que ya llevo dentro». El médico respiró profundamente, como si estuviera a punto de soltar un cohete cargado de explosivos. Tu madre se sintió sola en sus últimos días. Estaba atormentada por decisiones y acciones que no podía cambiar. El traidor era alguien que conocía desde hace tiempo. La verdad me golpeó como un martillo. ¿Quién podría traicionarla de esa manera? La multitud observaba, las miradas se cruzaban, y yo era el centro de su atención, un blanco vulnerable ante un fuego cruzado de emociones. No pueden hablar más de esto aquí, murmuró Samantha, pero ya estaba demasiado lejos de la razón. ¿Quién? ¿Quién la traicionó? Apreté los dientes, mi voz resonando en un agudo desafío. En la noche anterior a su muerte, ella recibió una llamada de alguien que no esperaba. Esa persona le reveló una verdad que la llevó a su fin. Debo advertirte, hay un lado oscuro en esta historia, y tú, lamentablemente, estás en el centro. Un escalofrío me recorrió la espalda. La idea de que podía haber más involucrados, personas a las que amaba y confiaba, me hacía querer gritar. ¿Era posible que alguien de mi propia familia hubiera estado detrás de su dolor? Javier, incapaz de contener su ira, interrumpió. Esto es absurdo. Estás tratando de desviar la culpa. Fue ella quien tomó esas decisiones, no yo. Cállate. Le grité. No se trata de ti ni de tu ego. Este es un asunto mucho más grande. Cada palabra que salía de mi boca aumentaba la tensión, situación tensa a punto de estallar. Si continúas, no habrá vuelta atrás, advirtió el médico, su mirada fija en mí, incrustando una mezcla de preocupación y determinación. Cada decisión que tomes a partir de este momento tendrá consecuencias. La verdad tiene un precio, y no todos podrán soportarlo. Me sentí acorralada por la gravedad de la situación. Aún no podía ver con claridad lo que significaba. ¿Y si Javier resultaba ser más de lo que aparentaba ser? ¿Y si mis propias decisiones conducían a desastres aún mayores? Así que eres un farsante. Algo dentro de mí se rompió al mirar a Javier, que ahora parecía un desconocido. La decepción se transformaba en furia y un cruce de emociones me acechaban. Quiero saber lo que sabía tu madre, lo que le sembraron en la cabeza. Tengo que salir de esta niebla, exigí, mientras mis fingían ser fuertes. El médico simplemente asintió. Todo comenzó con un encuentro casual en el pasado,
y acabó dándole vida a una trampa mortal. Sus palabras se entrelazaban con mis latidos descontrolados, y el presente comenzaba a desvanecerse, arrastrándome hacia el oscuro laberinto donde todo había comenzado. El futuro avanza hacia ti, y no podrás detenerlo, agregó, su mirada intensa transformándose en un faro en medio de la tormenta. Solo hay una cosa que puedes hacer, prepara tu corazón para la verdad, porque lo que vendrá, podría destrozarlo. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Era Samantha, tambaleándose, mientras un espeso silencio invadía el espacio. Algo había cambiado, algo terrible estaba por revelarse, y el tiempo se había convertido en un enemigo. Mientras seguía el sonido de sus pasos, mi mente giraba en una danza caótica de cuestionamientos. ¿Qué más había? ¿Cómo se conectaba todo con la traición? Anhelaba tanto respuestas como me aterraba lo que pudiera descubrir. Y en ese instante de silencio, entendí que la verdad podría ser la única salida. Pero, ¿podría soportar el peso de lo que estaba a punto de descubrir? Sin más tiempo que perder, me preparé para seguir adelante. El próximo giro podría ser el más oscuro. La advertencia del médico resonaba en mi mente, planteando una inquietante pregunta sobre mi próximo paso. Con un nudo en la garganta, apenas sabía lo que las revelaciones podrían significar, pero no había vuelta atrás. El grito de Samantha resonó en el aire tenso como un disparo. La multitud se volvió hacia ella, y un instante se congeló, mientras ella se aferraba al borde de la mesa, sus ojos llenos de terror y confusión. Sin pensar, corrí hacia ella, el sonido de mis pasos lucía como un eco en el silencio. ¿Qué pasó? Pregunté, notando cómo su rostro palidecía y las manos temblaban. Los murmullos comenzaron a elevarse, pero yo estaba completamente enfocada en ella. Entonces, vi que su mirada se desvió detrás de mí, y sentí que algo oscuro y pesado se acercaba, detrás de mí, esa figura del pasado que no había querido enfrentar, Javier. Su expresión estaba marcada por la rabia, pero había algo más, un brillo que no podía identificar. La profunda decepción ahora se veía eclipsada por un furor abrumador. ¿Qué le hiciste? Preguntó Samantha, señalando a Javier. Tú, no puedes ser quien eres. Su voz se quebró, y el nudo en mi pecho se hizo más fuerte. No he hecho nada, respondió Javier, pero había un temblor en su voz. Ella sabía demasiado, era un riesgo, concluyó, y sus palabras resonaron como un trueno a través de la sala. La multitud empezó a murmurar, los rostros cambiando de interés a incredulidad. Cada mirada era como unas dagas lanzadas hacia mí, hacia Javier. Todo se deslizaba hacia un punto sin retorno. Sentí que el tiempo se despilfarraba y la verdad se desnudaba ante mis ojos, fiando un camino que nunca había pedido recorrer. ¿Qué quieres decir con eso? Exigí, aunque ahora me sentía pequeña ante su presencia. ¿Qué sabía, Javier? Tu madre estaba a punto de contar la verdad, y tú lo sabes. Era demasiado tarde para que ella retrocediera, su voz se cortó y observé cómo su mirada perdía el control. Ella se metió más de lo que podía manejar, el pánico comenzó a consumir el aire. Era un juego de dominación donde el final se iniciaba en solo pasos. A cada segundo encontraba menos sentido en las palabras. Samantha se desplazó hacia mí, su respiración agitándose. Deberías salir de aquí, advirtió, su tono urgente. No es seguro. ¿No es seguro? Reté, sintiendo la furia ardiente atravesar mi cuerpo como una chispa. Esta es mi vida, Samantha. Necesito responder a esto y no tengo miedo. Pero al mirar a Javier, sentí que había cruzado un límite, un lugar oscuro que no podía evitar. Lo que tu madre descubrió puede afectar a todos, especialmente a ti, dijo soberanamente, su voz llena de desprecio y desdén. No estás lista para lidiar con eso. Su risa era burlona, melodía peligrosa que hizo que el hielo recorriera mi espina dorsal. ¿Qué sabes de mi madre? Respóndeme. Grité, cada palabra una hoja que se cortaba en el aire. El médico, que hasta ese momento había permanecido en silencio, miró hacia nosotros con atención inquieta. Lo que sea que suceda, debes mantener la calma. Las emociones están a flor de piel. Esta revelación podría ser devastadora. ¿Devastadora? Repetí, mi voz quebrándose. La devastación ya está aquí, me atormentaron con secretos que me ahogan. Si mi madre tenía miedo, si alguien quería hacerle daño, tengo que saberlo. No obstante, antes de poder insistir más, Samantha gritó de nuevo, y esta vez el horror se reflejaba en su rostro. Detrás de ti.
clamó, señalando hacia esos ojos oscuros que ocupaban la entrada. Al voltear, vi una sombra alargada, pero no era solo un espectador, era alguien que había marcado cada rincón de mi tiempo con su desdén y odio. El mundo pareció detenerse. Era mi tío Raúl, su expresión una mezcla de desafío y temor. No puedes ignorarme, Lucía, dijo, su voz grave resonaba como un tambor. El pacto firmado por tu madre no es solo de ella. El aire se volvió espeso. Si Raúl estaba aquí, significaba que todo lo que mi madre había intentado proteger estaba en grave peligro. Mis manos temblaban, un frío helado comenzó a calar mis huesos. ¿De qué pacto hablas?, cuestioné, el terror acechando, susurrando secretos que no quería escuchar. Una sensación nauseabunda se arrastró por mis entrañas, una verdad oscura a punto de salir a la luz. Es hora de que descubras a quién perteneces realmente. La advertencia de Raúl, en su tono ominoso, me paralizó. La sala se sumió en un silencio abrumador, donde cada segundo parecía un grito a mis oídos. La revelación se estaba construyendo, una verdad que podría romper cada hilo que ligaba mi vida, y juro que estaba lista para enfrentar el abismo, pero, ¿realmente estaba lista para descubrir quién realmente había sido mi madre? Mis pensamientos se detuvieron en ese instante, mientras su mirada penetrante se fijaba en mí. La historia que había pensado conocer podría hacer volar en pedazos cada parte de mi existencia. Enfrentar el pasado tiene un precio, y en este momento, estaba a punto de pagarlo. Así que está bien, murmuré, un temblor recorriendo mi voz. Los secretos van a salir a la luz, incluso si eso significa entrar a un fuego que no puedo controlar. Con un último vistazo a Samantha, sabía que mis decisiones a partir de ahora nos afectarían a todos. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y no podía evitar lo que vendría. Con un pie en el oscuro abismo, me preparé para el siguiente capítulo de esta historia que había desencadenado. El silencio en la sala era abrumador, como si una sombra invisible hubiera caído sobre todos. Mi tío Raúl me observaba con ojos que destilaban hostilidad y, al mismo tiempo, una advertencia. Sentí que el aire se espesaba, como si la realidad misma estuviera constriñéndose a medida que cada palabra era pronunciada. ¿Qué pacto? ¿Qué significa todo esto?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Pero en el fondo, una tempestad de emociones se desataba en mi interior, haciendo que mi estómago se retorciera. Tu madre hizo un trato para protegerte. Algo que nunca debió haber hecho, respondió Raúl, dando un paso hacia mí, su figura imponente ocupando el espacio. Pero ahora que ha muerto, los términos caen sobre ti. Eres tú quien debe asumir las consecuencias. Las palabras de Raúl reverberaron en mi mente. Consecuencias. Había una parte de mí que deseaba escapar, pero la curiosidad y la necesidad de entender me ataban al lugar. La multitud observaba, los murmullos se intensificaban. Cada mirada se dirigía no solo a Javier y Raúl, sino a mí, como si yo fuera el centro de un torbellino. No eres el único que ha sufrido por esto, Lucía, continuó Raúl, su voz más baja, casi confidencial. Tu madre se enfrentó a enemigos que no conocías, enemigos que han estado acechándote desde las sombras. Y esa herencia de dolor ya no la tendrá solo ella. Ahora es tu turno. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Era como si me estuvieran arrastrando hacia un abismo oscuro, donde cada secreto oculto de mi madre se alzaba como un monstruo esperando a ser liberado. ¿Cuántos secretos había guardado? ¿Cuánto había arriesgado por protegerme? Necesito respuestas, Raúl. No puedo seguir con esto viviendo en la oscuridad, exigí, mi voz resonando en la sala. Raúl suspiró, como si el peso de la culpa lo aplastara. Lo que te diré, cambiará todo. Pero debes estar preparada para la verdad. Tu madre, Lucía, ella no era quien pensabas. Esas palabras, aplastantes y heladas, me atravesaron como un puñal. Me preguntaba si la revelación podía ser más devastadora que la muerte misma. Justo en ese momento, sentí que Samantha se acercaba a mi lado, su mano sobre mi brazo, brindándome una pequeña dosis de seguridad en medio de la tormenta. Esto no está bien, Raúl. Ella merece saber la verdad, pero también protegerse de lo que viene, intercedió ella, su voz cargada de preocupación. ¿Protegerla de qué?, ripostó Javier, su expresión oscura. Si no le dices ahora, la verdad vendrá a buscarla de todos modos, y será más dolorosa. El ambiente resecaba mis pensamientos, y en el fondo de mi ser, una parte de mí sabía que cada respuesta revelada daría forma a un nuevo caos. ¿Realmente merecía saber la verdad de mi madre, que ya no podía defenderse?
Dímelo todo, le ordené a Raúl, sintiendo el fuego de la determinación encenderse en mí. Dame lo peor que debas decir. Los ojos de Raúl se encontraron con los míos, y por un momento, el mundo se detuvo nuevamente. La señal de que estaba a punto de dar un paso en el abismo creció, marcando la línea donde mis certezas se derrumbarían. Tu madre era parte de algo mucho más grande, algo que puede destruirte a ti y a quienes amas, empezó Raúl con un tono sombrío. Era parte de una sociedad secreta que mantiene poder oscuro sobre vidas, un poder que, pero antes de que pudiera concluir, una explosión de gritos estalló desde el fondo de la sala, seguido de una lucha, como si el caos finalmente trobase su camino hacia nosotros. Las luces parpadearon y un grito desgarrador se escuchó, la multitud se agachó, y el médico corrió hacia la entrada. Mi corazón latía agresivamente, mezclándose con el sonido de los pasos y los empujones. ¿Qué más estaba por desatarse? Sentí que estaba al borde de un precipicio y que, de un momento a otro, todo podría desmoronarse. Samantha, sígueme. Grité, forzándome a avanzar hacia la fuente del alboroto. Al dar esos pasos, era como si cada revelación chocara, y me llevara a un camino que una vez más, podría cambiar mi vida para siempre. Necesitaba respuestas, pero antes debía sortear peligros imprevistos. Y en la esfera de caos que se avecinaba, la verdad realmente podría ser más mortal que cualquier monstruo escondido en mi pasado. La verdad era inminente, y las sombras acechaban. ¿Sobreviviría a lo que estaba a punto de descubrir? El aire se tornó espeso y caliente, como si todo el peso del mundo estuviera apretando mis pulmones. Corrí junto a Samantha, y los gritos resonaban como ecos de un pasado que aún no entendía. Cada paso que daban mis pies parecía hacer temblar el suelo bajo mí, como si el destino se estuviera alineando para descarrilarme de un modo que no podía siquiera imaginar. La sala se había convertido en un caos. Gente empujándose y gritando, rostros desencajados en distintas expresiones de miedo y confusión. Intenté concentrarme, buscando el rostro de Javier en medio de la multitud. Sabía que él podría tener más respuestas, en él había algo que me decía que no estaba en esta tormenta por casualidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? Pregunté a Samantha mientras nos abríamos paso entre los cuerpos que se agolpaban. No lo sé, pero tenemos que salir de aquí. Esto no se ve bien, respondió ella, apretando mi brazo con fuerza. De pronto, escuché un fuerte estruendo, como si una ventana se hubiera roto. La multitud se dividió por un instante, y una figura sombría apareció en el umbral. Era un hombre alto, con un abrigo negro que contrastaba brutalmente con la claridad de la sala. Su rostro estaba oscurecido, pero podía ver la furia en sus ojos. La energía que emanaba de él era palpable, una especie de tormenta que los demás apenas comenzaban a registrar. Raúl, gritó el hombre, haciendo que todos se detuvieran. Entrégame a la herencia. La palabra herencia resonó en mi mente, y de repente, la revelación de Raúl, algunas palabras que aún no había asimilado del todo, cobraron vida en mi conciencia. La sociedad secreta, el poder oscuro. Todo dependía de mí. No te atrevas a acercarte, exclamó Raúl, su voz firme, pero no libre de temor. Lo que buscas no está aquí. La tensión era densa, como un hilo al borde de romperse. Instintivamente, apreté la mano de Samantha, sintiendo su pulseo acelerado. Ella había estado a mi lado en los momentos más oscuros, pero ahora, en este nuevo caos, sentía que la realidad se desvanecía. Lucía, ven aquí, gritó Raúl, su mirada fija en mí. Es tu única oportunidad de escapar. Solo podía pensar en lo que significaría esa herencia. ¿Qué era, realmente? Podría ser un legado, un peso, o una maldición. No sabía qué decisión tomar. ¿Debería ponerme a salvo o enfrentar la verdad de frente? La figura sombría avanzó, y en ese gesto desafiante, la multitud retrocedió, temerosa de lo que pudiera suceder. No te quiero aquí, Víctor. Tu tiempo ha terminado, dijo Raúl, su voz resonando en un eco que parecía atravesar la sala. Es un juego que tú comenzaste, Raúl. Y ahora, no puedes escapar de las prisiones que tú mismo has construido. La verdad debe salir, respondió el hombre, con voz grave y desafiante. Un silencio tenso llenó el aire. Sentía mi corazón latiendo fuertemente, cada pulsación era un recordatorio de la precariedad de mi situación. Miré a Samantha, los ojos llenos de incertidumbre. De repente, recordé las palabras de la niña que había sido, la verdad siempre sale a la luz, Lucía. Así,
Con un impulso que parecía sobrepasar la lógica, di un paso hacia el frente. Raúl me observó con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Detente, Lucía», gritó, pero ya era demasiado tarde. Había tomado la decisión. «¿Qué es esta herencia de la que hablan? ¿Por qué todos parecen buscarme a mí?», exclamé con fervor, dejando que mi voz cortara el aire en un grito claro y directo. El murmullo se intensificó y los ojos de todos estaban fijos en mí. La figura sombría sonrió, como si hubiera anticipado este desenlace. El hombre dio un paso adelante, iluminado por una luz fugaz que entraba por una ventana. «Eres la clave, Lucía. Pero la verdad tiene un precio». Antes de que pudiera procesar sus palabras, otro grito desgarrador rompió el silencio. Esta vez, era un sonido reconocido, uno que me heló la sangre. La sala se llenó con un eco de terror, y un nuevo temor se apoderó de mí. «Samantha, mira», murmuré, sintiendo que todo mi mundo se sacudía. Frente a mí, un nuevo caos se desataba y no solo era la lucha por la verdad, sino por las vidas de aquellos que amaba. Mientras darse la vuelta, un nuevo grito resonó, esta vez más cerca. La oscuridad estaba aquí, y estaba lista para reclamar lo que le pertenecía. La batalla apenas comenzaba, y los secretos de mi madre aún esperaban ser desvelados. ¿Sería capaz de enfrentarlo, o la sombra de su legado me consumiría? El aire se volvió aún más pesado, y el grito resonante se desvaneció, dejando un eco que me atravesó como un puñal. Me giré rápidamente hacia la fuente del sonido, el corazón retumbando como una alarma en mi pecho. La figura sombría que había estado observando la escena con calma amenazadora ahora parecía centrarse en la negrura del pasillo hacia el fondo de la sala. «Alguien ha caído. Necesitamos ayuda», gritaron desde la multitud, la desesperación en sus voces ahogando cualquier intento de escapar de la realidad. Samantha, perceptiva como siempre, tiró de mi brazo y me empujó hacia la salida. «Vamos, Lucía. No podemos quedarnos aquí. Tu vida está en peligro». «No puedo», respondí, paralizada por la confusión. «No puedo dejar a Javier, y no sé qué está pasando». «¿Qué más necesitas para estar convencida? Esa cosa que buscan está relacionada contigo. Tu madre, Lucía. Sea lo que sea, está en juego. Basta de preguntas, hay que actuar». Su voz estalló en frenesí, y aunque el alarido de mi nombre era un eco a través de mis pensamientos, su urgencia comenzó a penetrar mi trance. Con un último vistazo a la figura, que ahora parecía discutir en voz baja con Raúl, tomé la decisión de seguir a Samantha. La multitud se movía como un mar embravecido, y la sala se convertía en un laberinto de sombras y luces titilantes. Mientras escapábamos, la vibrante energía del caos apenas me dejaba respirar. La mirada del hombre sombrío permanecía grabada en mi mente, un simbolismo perturbador de lo que estaba por venir. Raúl, al menos por un instante, se convirtió en la última imagen de esperanza. Su desespero se transformaba en un grito tardío por proteger los secretos que nos unían. ¿Y si Javier está herido?, le pregunté a Samantha, la preocupación inundando cada una de mis palabras. «Lo encontraremos. Primero, tenemos que salir de aquí». Aceleramos el paso, aunque cada paso me parecía un peso adicional. No podía ignorar el hecho de que el peligro no era solo físico, sino que estaba intrínsecamente ligado a mi historia familiar, al legado de mi madre que debía ser desvelado. Finalmente, llegamos a la puerta que llevaba al aire libre. Salimos con un grito de alivio, solo para ser recibidas por el chillido de las sirenas acercándose. En la distancia, las luces se pulsaban como estrellas mortales, y el horizonte se llenaba de promesas sombrías. Un súbito silencio cayó sobre nosotras mientras observábamos la escena. La plaza se había convertido en un caos, y yo solo podía pensar en la decisión que había tomado al confrontar a los hombres. ¿Era la valiente o la imprudente? «Lucía», oí la voz de Javier que resonaba en la distancia, mientras avanzaba entre la multitud con el aliento entrecortado. Estaba con el grupo de personas que intentaban ayudar a los heridos. La imagen de su cara pálida me llenó de alivio, pero también de terror al ver la preocupación encadenada en sus expresiones. «No te vayas sin mí. Viene hacia nosotros, tenemos que», comenzando a dar pasos, me detuve cuando una sombra más oscura apareció de la nada, un rostro conocido apareció, lleno de furia e intención. Era Víctor, la figura que había confrontado a Raúl. Su mirada helada se aferró a mí, y mis pies parecieron enraizarse en el suelo. «Tú», ladró, señalándome. «Tu vida no es un accidente, Lucía. Tu historia no solo te pertenece, pertenece a todos nosotros».
no lo olvides. Las palabras lo golpearon, cargadas de un peso que nunca había anticipado. Quería correr hacia Javier, pero el instante se convirtió en un nudo en mi garganta. ¿Quién era yo en esta trama? Porque mi nombre resonaba tan poderoso entre aquellos que me rodeaban, Samantha me miró, y en su mirada yo podía ver el eco de la misma pregunta. La noche no había hecho más que comenzar, y con cada segundo, el destino nos apretaba aún más en su trampa. ¿Qué quieres de mí?, exclamé, encontrando finalmente mi voz en medio del caos. Las palabras de Víctor colisionaron con la realidad, y mientras el silencio se adueñaba de nuestro entorno, lo único que podía sentir era la certeza de que la verdad que estaba buscando, la herencia que todos anhelaban, era significativamente más oscura de lo que alguna vez imaginé. Lo que estaba en juego iba más allá de cualquier legado personal. ¿Quién realmente soy en este juego macabro? Y, lo más intrigante de todo, ¿quién realmente controla la herencia que todos buscan? El viento soplaba con furia, arrastrando la incertidumbre mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. La plaza, una vez un lugar de duelo por mi madre, se había convertido en el escenario de un conflicto que amenazaba con devorarnos a todos. La voz de Víctor aún resonaba en mi mente, haciéndose eco de los secretos y las verdades que habían estado atrapadas en el silencio. Tu vida no es un accidente, Lucía. Continuó Víctor, su furia revelando un destello de desesperación. Eres parte de algo más grande. Un legado lleno de sombras que no puedes ignorar. No podía escapar del peso de sus palabras. Cada frase era un golpe que resonaba en mi pecho, como un tambor llamando a la batalla. Sentía que habían pasado meses desde el comienzo de este tormentoso día, y en ese instante, era consciente de que el tiempo se deslizaba como arena entre mis dedos. Javier, con sus ojos llenos de temor, se acercaba, empujando a un lado a las personas que intentaban ayudar. Mi corazón latía a 1000 por hora. ¿Debería abrazarlo y refugiarme en su familiaridad, o alejarme, convencida de que el caos era su creación? La decisión pesaba en mis entrañas. Lucía, hay que irnos. Gritó Javier, llegando a mi lado, su voz mezclándose con el ruido ensordecedor del caos a nuestro alrededor. No puedo, respondí, sintiendo que mis palabras se ahogaban en el aire tenso. No puedo dejar esto atrás. ¿Qué es lo que sabes, Javier? ¿Por qué todos insisten en que mi vida está entrelazada con esta historia oscura? Una sombra oscura se perfiló detrás de mí, la figura de Raúl se cernía con un aire de autoridad innegable. Lucía, dijo, su voz profunda reverberando en la distancia del lugar. Necesitas entender de qué se trata todo esto, y solo hay un camino hacia la verdad. La herencia de tu madre es un legado de decisiones imposibles. El eco de su voz resonaba, y mientras los murmullos se intensificaban, la veracidad de sus palabras se instalaba como una aguja en mi piel. Cada persona en la plaza parecía estar esperando que levantara el velo de la ignorancia, y el aguijón del miedo aumentaba mi adrenalina. No descansaremos hasta que se sepa la verdad, interrumpió Víctor, pero esta vez, sus ojos mostraban una mezcla de determinación y agonía. El legado que llevas es una carga, pero también puede liberarte. Tienes el poder para romper el ciclo. Liberarme, repetí como si la palabra fuera un encantamiento. El caos giraba como un torbellino, y la sola mención de una salida hormigueaba en mi mente. Sí, Lucía, insistió Raúl, su tono advirtiendo la gravedad de lo que estaba en juego. Tu madre hizo decisiones difíciles para protegerte. Pero eso también significaba hacer sacrificios, decisiones que se extendieron más allá de su muerte. No puedes ignorar lo que te pertenece. Te busqué para liberarte del peso que no te pertenece, pero ahora el tiempo se acaba. Un frío me recorrió la columna. Había quedado atrapada en un vals mortal entre la verdad y el secreto. La verdad liberará a mi madre, pero, ¿a qué precio? ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, mi voz resonando con resolución. La multitud se contuvo, los rostros expectantes hacia mí. No solo se trata de enfrentar a Javier o a los fantasmas de ayer, murmuró Víctor, la intensidad de su mirada penetrando mis pensamientos. Se trata de descubrir quién eres realmente en esta historia. Y tú decides, Lucía. ¿Te enfrentas al legado o te dejas consumir por él? El silencio se extendió, y ante el abismo de decisiones, latía algo dentro de mí. Un eco ancestral, una conexión con las mujeres de mi familia que habían luchado en su propia narrativa. Dejemos que la verdad salga a la luz. Exclamé, cada palabra resonando con fuerza. No dejaré que el miedo dictamine mi camino. Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario. La multitud contuvo la respiración. Fue como si el mundo se detuviera.
Raúl, Víctor y Javier intercambiaron miradas, y el peso de la decisión se precipitaba sobre ellos. Sin embargo, el sonido del caos era como un tambor lejano, los árboles crujían. Bajo la brisa, los murmullos se volvieron más intensos, y la llegada de sirenas a lo lejos aplacaba la horizontalidad del momento. Javier extendió su mano, sus ojos revelaban tanto miedo como anhelo. No tienes que hacerlo sola, dijo. Nada de esto tiene que suceder, pero entonces sentí que algo en él se rompía también. Habíamos estado atrapados en una sala de espejos distorsionados, donde cada reflejo mostraba nuestra verdad y nuestra traición. Lo más aterrador era saber que todos teníamos sangre en las manos de algún modo. Estoy lista, respondí, sacando fuerzas de donde creía que no había. Estoy lista para enfrentar cada monstruo, cada secreto, cada verdad. Y lo haré con todos ustedes, porque eso es lo que las familias hacen. La multitud comenzó a agarrar ese nuevo sentido de determinación, murmullos de apoyo resonaban en el aire. El terror de perderse en la oscuridad se convirtió en una chispa de fuerza al enfrentar lo desconocido. Esto no es un final, es un nuevo capítulo, susurré con determinación. La herencia de mi madre es parte de mí, y no permitiré que el miedo me defina. Vamos a desenterrar nuestros secretos, juntos. Con ese compromiso reacoplado en el corazón, miré hacia Javier, Raúl y Víctor. La luz del amanecer empezó a filtrarse entre las sombras, trayendo consigo nuevas esperanzas. La batalla podría haber comenzado, pero juntos, sabíamos que la verdad siempre era más poderosa. Este era el momento de reescribir nuestra historia, y mientras la multitud se unía, los secretos de nuestra familia se preparaban para ser revelados. ¿Quién sería capaz de soportar el peso de la verdad, y quién se quedaría a trabajar por el legado que en el fondo siempre había sido nuestro? Con una determinación renovada, comenzamos a avanzar juntos hacia lo desconocido, hacia la luz, hacia la verdad oculta que había permanecido demasiado tiempo en la oscuridad, esperando ser liberada. Ahora es el momento de unirte a nosotros. No olvides suscribirte inmediatamente para ser parte de las próximas historias que tenemos guardadas. Dale like ahora para que el algoritmo lo comparta con más personas. Queremos conocer tus teorías y reacciones, así que llena la sección de comentarios. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que también necesiten unirse a esta aventura. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más. Hasta la próxima.